Desde la infancia, aprendemos que equivocarse es algo negativo. En la escuela, los errores se marcan en rojo. En casa, muchas veces se castigan. En el trabajo, pueden tener consecuencias graves. Este condicionamiento constante crea un miedo profundo a fallar, que según la psicología, no es solo un temor pasajero, sino una emoción que puede limitar nuestra vida. El psicólogo Albert Bandura, creador de la teoría del aprendizaje social, señala que muchos de nuestros miedos son aprendidos por observación. Cuando vemos a otros ser criticados por cometer errores, aprendemos que fallar es algo peligroso. Por eso, muchas personas evitan desafíos o decisiones importantes por miedo a fracasar. La investigadora Brené Brown ha dedicado su carrera al estudio de la vergüenza y la vulnerabilidad. Ella afirma que el miedo a equivocarse está íntimamente ligado a la sensación de no ser suficientes. En una cultura que premia la perfección y castiga la exposición emocional, el error se convierte en una amenaza a nuestra identidad. Otro concepto clave es el perfeccionismo. Psicólogos como Paul Hewitt y Gordon Flett explican que el perfeccionismo no saludable, impulsado por la necesidad de aprobación externa, genera una ansiedad paralizante. La persona no actúa por temor a que cualquier fallo confirme su inseguridad interna. Entonces, ¿de dónde viene realmente el miedo a equivocarse? La respuesta es clara, viene de fuera, pero lo interiorizamos. Afortunadamente, lo que se aprende también puede desaprenderse. La psicología nos invita a ver el error no como un enemigo, sino como una herramienta de crecimiento. Cada fallo revela una lección, una oportunidad de mejora, un camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Superar el miedo no significa eliminarlo por completo. Significa cambiar nuestra relación con él. Reconocer que fallar es parte de ser humano. Solo cuando aceptamos esa verdad podemos empezar a vivir con autenticidad, sin máscaras ni cargas innecesarias. Cuando el miedo a equivocarse se instala en la mente, se convierte en un enemigo silencioso. No grita, no empuja, pero susurra dudas constantes. ¿Y si no sale bien? ¿Y si se ríen de ti? ¿Y si fallas y no puedes volver atrás? Estos pensamientos sabotean nuestras decisiones, paralizan nuestras acciones y nos mantienen atrapados en una zona de aparente seguridad. Uno de los mecanismos más comunes es la parálisis por análisis. La persona que teme fallar puede pasar horas, días o incluso años analizando opciones, buscando el momento perfecto que nunca llega. Según la psicología cognitiva, esto se debe a una necesidad de certeza absoluta que, en la práctica, es inalcanzable. Así, la acción se posterga indefinidamente. Otro patrón típico es la procrastinación, que no siempre es pereza, sino una estrategia inconsciente para evitar el riesgo de fracaso. Al dejar algo para después, nos protegemos emocionalmente del miedo a no hacerlo bien. Pero esta conducta repetitiva genera culpa, estrés y una sensación constante de estar en deuda con uno mismo. También influye la comparación social. Cuando miramos a los demás, especialmente en redes sociales, tendemos a ver solo sus éxitos. Esto genera una ilusión de perfección ajena y de inferioridad propia. Como resultado, el miedo de no estar a la altura se intensifica y el error se vuelve inaceptable. Desde el punto de vista neurológico, el cerebro interpreta el error como una amenaza. La amígdala, parte del sistema límbico, activa una respuesta de alerta similar a la que se da ante un peligro real. Esa activación genera ansiedad, sudoración, bloqueo mental. Es decir, el miedo a fallar no solo es psicológico, también es fisiológico. Finalmente, aparece la autoboicot. Esta conducta se manifiesta cuando inconscientemente saboteamos nuestras oportunidades. Llegamos tarde, olvidamos detalles importantes, no nos preparamos. Todo esto para confirmar, sin saber, la creencia limitante de que no somos capaces. Comprender estos mecanismos nos permite romper el ciclo. La psicología nos enseña que no se trata de eliminar el miedo, sino de actuar a pesar de él. Cada paso que damos, incluso con temor, es una victoria sobre una mente que intenta protegernos, pero termina por encarcelarnos. El miedo a equivocarse no aparece de la nada. Es una construcción mental y emocional que se forma a lo largo de la vida, especialmente en etapas sensibles como la infancia. La psicología del desarrollo señala que muchas de nuestras creencias limitantes se instalan antes de los 7 años, cuando nuestra mente es altamente sugestionable. Durante esta etapa, el niño busca constantemente aprobación de figuras de autoridad: padres, maestros, cuidadores. Si sus errores son recibidos con críticas duras, burlas o castigos, el mensaje inconsciente que se instala es claro: equivocarse no es seguro. A partir de ahí,
El niño empieza a evitar toda situación donde pueda fallar, formando la base del perfeccionismo y del miedo paralizante en la adultez. La psicóloga Carol Dweck, con su teoría de la mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, explica que muchas personas desarrollan la creencia de que su inteligencia o capacidad es algo fijo. Entonces, si fallan, creen que están demostrando su falta de valor. Esta mentalidad hace que se eviten retos, ya que el error se interpreta como una evidencia de incapacidad. El entorno también influye poderosamente. En culturas altamente competitivas o en hogares donde se premia solo el éxito, el error se asocia con debilidad y no con aprendizaje. El niño que no recibe apoyo emocional cuando falla, crece con miedo a decepcionar, a ser rechazado, a no ser suficiente. Otra raíz común es el trauma. Si una persona vivió una experiencia significativa donde un error provocó humillación, exclusión o consecuencias graves, su cerebro graba esa situación como una amenaza. En el futuro, cualquier señal de posible error activa esa memoria emocional, incluso si la situación actual no representa un peligro real. Comprender cómo se forma el miedo es esencial para desactivarlo. Una vez que entendemos que muchas de nuestras reacciones actuales nacen de contextos pasados, podemos empezar a separarnos de esas narrativas. No somos nuestras experiencias. Podemos reescribir nuestra historia. La psicología moderna, a través de la terapia cognitivo-conductual y la neuroplasticidad, demuestra que es posible cambiar los patrones mentales arraigados. Con conciencia, apoyo profesional y práctica constante, el miedo a fallar puede transformarse en motor de crecimiento y no en freno. Superar el miedo a equivocarse no es una tarea sencilla, pero es posible. La psicología contemporánea nos ofrece herramientas concretas que han demostrado ser eficaces para transformar este miedo en autoconfianza y acción consciente. Aquí exploramos algunas de las estrategias más utilizadas en la práctica clínica y personal. Una de las técnicas más efectivas es la exposición gradual al error. Esto implica enfrentar de forma progresiva situaciones donde hay posibilidad de fallar. Por ejemplo, hablar en público en grupos pequeños antes de hacerlo en grandes audiencias. Este método, derivado de la terapia cognitivo-conductual, permite que el cerebro se acostumbre a la ansiedad del error sin sentirse abrumado, desactivando poco a poco la reacción de peligro. Otra herramienta poderosa es la autocompasión. La doctora Christine Neff ha demostrado que ser amable con uno mismo en momentos de fracaso reduce la autocrítica y aumenta la resiliencia emocional. En lugar de castigarse con pensamientos como soy un inútil, se puede practicar un diálogo interno más sano. Estoy aprendiendo y equivocarse es parte del proceso. La reestructuración cognitiva es clave para cambiar las creencias disfuncionales que alimentan el miedo. En este enfoque, el paciente aprende a identificar pensamientos automáticos negativos, como si fallo, seré un fracaso, y los sustituye por otros más realistas y equilibrados, como equivocarse no me define, me enseña. El acompañamiento profesional también puede marcar una gran diferencia. La terapia cognitivo-conductual, TCC, es una de las más efectivas para tratar el miedo al fracaso. A través de sesiones estructuradas, se trabaja en identificar patrones de pensamiento, emociones asociadas y conductas de evitación, construyendo nuevas respuestas más saludables. Por último, técnicas como mindfulness ayudan a desarrollar una relación más consciente y menos reactiva con los pensamientos. Al enfocarse en el presente, sin juzgar ni anticipar errores futuros, se reduce la ansiedad y se fortalece la aceptación personal. Estas estrategias no son soluciones mágicas ni instantáneas. Requieren constancia, tiempo y voluntad de mirar hacia adentro. Pero con práctica y apoyo, el miedo a equivocarse puede convertirse en un motor de evolución personal, y no en un obstáculo. Vivir con miedo a equivocarse es vivir a medias. Es elegir la seguridad sobre el crecimiento, lo conocido sobre lo auténtico. Pero el verdadero camino del lobo solitario, ese que camina con coraje aunque tiemble, consiste en aceptar el error como una parte natural e inevitable del trayecto. La psicología positiva, impulsada por Martin Seligman, sostiene que el bienestar no proviene de evitar el dolor, sino de desarrollar fortalezas internas que nos permitan enfrentarlo. Y entre esas fortalezas, la resiliencia, la capacidad de adaptarse a la adversidad, es esencial. Equivocarse no nos hace débiles. Nos da la oportunidad de aprender, reajustar y continuar con mayor sabiduría. Aceptar los errores no significa conformarse con ellos. Significa integrarlos en nuestra historia personal como capítulos necesarios. Cada error contiene una lección. Cada caída revela un punto ciego, un exceso de ego o una emoción no resuelta. Como dice el psicólogo Carl Rogers, solo cuando me acepto como soy,
puedo cambiar. El miedo pierde fuerza cuando lo enfrentamos con conciencia. Y parte de esa conciencia es dejar de buscar validación externa. Muchos de nuestros errores solo parecen graves porque imaginamos que todos nos están observando y juzgando. La verdad es que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias batallas como para enfocar su energía en nuestros fallos. El camino del lobo solitario también es el camino de la autorreflexión. No depende de la aprobación del grupo ni del elogio del mundo. Se basa en el valor de ser auténtico, de caminar con dignidad incluso en medio de la incertidumbre. Cada error se convierte en una cicatriz que fortalece, no en una señal de derrota. Finalmente, la superación del miedo a equivocarse no se logra de una vez. Es un proceso continuo, una práctica diaria. Es decidir actuar aunque la voz interna de la duda siga presente. Es avanzar un paso a la vez, sabiendo que no se necesita perfección para tener valor. Solo coraje. El lobo que aprende de sus errores no se vuelve más débil, se vuelve más sabio.